unas de otras en función del grado de pureza de sangre, entre comillas, que hay entre gachupines, criollos, zambos, mulatos, mestizos, cholos, etcétera. Ustedes conocen todos estos nombres que varían poco entre alguna nación latinoamericana y la otra, y todo esto constituye una forma implícita, inconsciente, de pensarse a sí mismo como parte de una casta que luego se convirtió, en algunos casos, en hegemónica, los mestizos después de la Revolución Mexicana, o los criollos en muchos países todavía centroamericanos, o del Cono Sur, etcétera, etcétera, mientras que a la vez te defines no tanto como mexicano frente a guatemalteco, sino como mestizo frente a indígena. Y eso es lo que da, es una fuente de identidad. Entonces se sobrerepresenta en el conjunto de las diversidades determinados aspectos. No significa que sea una mentira, no es una ficción. Por supuesto que los pueblos originarios son parte de esa diversidad mexicana. Pero cuando hablamos de la atención a la diversidad, por default el sistema educativo se dirige únicamente a los pueblos originarios porque ellos son el gran otro, son el pendiente histórico, o son como la mala conciencia que venimos arrastrando los no indígenas de algo que no se ha resuelto en la historia. En Alemania son los judíos, en España son los gitanos o los moros, como se les llama, y así cada país tiene como un pendiente histórico en su traspatio y hacia donde dirige políticas de educación diferencial. En vez de ofrecer una política educativa dirigida a toda la población, se acaba segmentando, reproduciendo nuevamente distinciones históricas de casta. Y para que entendamos el peso que en la comunicación cotidiana, en la convivencia tiene esto, no hace falta estudiar el racismo, la discriminación, que también es importante hacerlo, porque sabemos que existe, sino es algo que tiene que ver incluso con la percepción implícita del otro. Y como esto a veces es más difícil percibirlo en mi propia sociedad, me voy a otra sociedad y veo cómo lo hacen ahí. Aquí un ejemplo de nuestro querido vecino del norte. Este es un cartel, un letrero en una autopista, un highway del sur de California, entre la garita de Tijuana y San Diego, y ustedes ven el resultado del nacionalismo metodológico, de esa forma sesgada de percibir la diversidad de manera jerárquica. Ustedes verán, por poco inglés que hablemos, que aquí hay un problema de traducción. Se supone que es un cartel bilingüe, ¿no? Como California se reconoce como un estado cada vez más bilingüe por la migración mexicana, el retorno, como dirían algunos chicanos, a las tierras originales de Aztlán, pero los que diseñan estos carteles no es que no sepan español, o no es que se hayan equivocado. La diferencia entre caution, ten cuidado, que hay unos indocumentados que no hablan inglés cruzando la carretera porque no saben cómo comportarse en este país, es la diferencia entre caution y prohibido. Ojo, castellano hablante, hispano, seguramente de origen mexicano, que no sabes que está prohibido cruzar los highways en el sur de California, es un mensaje, digamos, de bilingüismo asimétrico. A los anglos les estoy diciendo, ustedes manejan, por supuesto, como todo gringo maneja su carro y tienen que tener cuidado con esos indocumentados que van cruzando, pero a la vez le niego a los mexicanos su carácter de conductores, aparte de su carácter de hablantes inglés, su carácter de conductores, y por supuesto, como no saben las reglas, están cruzando. Entonces aquí vemos el impacto que tiene el nacionalismo metodológico en la forma sesgada de percibir la realidad. Para muchos mexicanos en California, esto por supuesto es anecdótico, pero remite a muchas otras anécdotas de cómo aquellos nos quieren percibir. Pues esto ahora al interior de México tiene mucho que ver con la forma como el sistema educativo nacional percibe la diversidad, cómo percibe al otro, cómo percibe a distintos grupos que conforman la nación mexicana y cómo simplemente no percibe a grupos que no, supuestamente, no importan. Este es el primer tipo de desafío. El segundo, ustedes
lo saben, y sobre todo los que trabajan las redes académicas lo saben mucho mejor que yo. En el ámbito educativo estamos expuestos desde hace algunas décadas, pero cada vez más, a la migración de lo que algunos autores han llamado, ya no solo migran personas, ya no solo migran mercancías, sino cada vez más migran modelos educativos, enfoques pedagógicos, que si Finlandia, que si UNESCO, que si París, etc. Y entonces lo que hacemos a nivel local y a nivel nacional es importar modelos y soluciones educativas que habían sido diseñadas para un contexto completamente distinto. Aquí solo menciono como ejemplo algunas tendencias por las que, según la OCDE, deberían pasar todos los sistemas educativos en los diferentes niveles. Esto va desde preescolar hasta el sistema universitario. Deberíamos descentralizarnos, devolver competencias educativas hacia los estados, hacia las regiones, de poder ser hacia los municipios, como en el caso de Inglaterra, por ejemplo. Tenemos que privatizar aquellos aspectos que el Estado no sabe hacer bien en políticas educativas, y si no se puede generar un beneficio particular, entonces, en vez de la iniciativa privada, que sea una ONG la que lleve determinados subsistemas, como en varios países de América Latina ya ha ocurrido, que el sistema público nacional lo lleva al Estado y los sistemas educativos rurales, campesinos específicos, que lo lleve nuevamente la Iglesia, como en el siglo XIX, o que lo lleve alguna ONG benéfica, porque como no se puede hacer dinero con eso, no vale la pena. Pero aparte de la privatización como tal, hay una mercantilización del pensamiento acerca de la educación. Estamos trabajando con un lenguaje cada vez más de ciencias de administración. Hablamos de eficiencia, de eficacia, de benchmarking, de cumplir planos, de manejar recursos humanos, en vez de pensar en términos educativos como una tarea originalmente humanista, muy alejada del lenguaje administrativo. Y en este contexto también lo multi o lo intercultural, según cada uno de los países, más multicultural en el contexto anglosajón, más intercultural en el contexto latinoamericano, se convierte en una receta impuesta desde arriba. Es una interculturalidad importada por agencias internacionales y que se comienza a aplicar, de diferente manera. A veces calcamos directamente programas que vienen del Gran Hermano del Norte. La llamada acción afirmativa es algo que la Fundación Ford y otros actores transnacionales estadounidenses han promovido para integrar individuos de origen indígena en el sistema educativo para que tengan éxito y que luego cumplan funciones de liderazgo hacia sus comunidades. Es una noción muy poco mexicana, digamos, o latinoamericana, esta idea de leadership, que no es un líder comunitario en el sentido tradicional, sino que es alguien que transforma su comunidad para abrirla al mercado. Y entonces, si nos ponemos a rastrear, y no voy a tener el tiempo de entrar en detalle, pero si nos ponemos a rastrear en distintos contextos, Europa, América Latina, Norteamérica, etc., veremos que en cada contexto hay una reinterpretación y una adaptación de lo inter o multicultural como una especie de esponja que se adapta a aquellas minorías que son particularmente problemáticas para el sistema educativo. Por eso, en la Europa continental, son los inmigrantes no comunitarios, un término jurídicamente raro, digamos, de que aquellos que no pertenecen a la Unión Europea son objeto de interculturalización de la educación, porque ellos no son de aquí, porque ellos son de fuera, no tienen el mismo sistema de valores, normas, algunos incluso son musulmanes, y entonces hay que integrarlos de forma específica. En el contexto latinoamericano son comunidades indígenas o afrodescendientes las que tienen que recibir un tratamiento especial, y entonces así vemos que hay como diferentes corrientes, más multicultural anglosajona. Lo multicultural hace más énfasis en diferencia, en el sentido un poco de gueto, ¿no? Ustedes aquí, allí, nosotros acá, y cada uno sus cuotas de influencia en la escuela, mientras que las soluciones continental europeas y latinoamericanas hacen más énfasis en la interacción entre los diferentes. No solo reconocernos como distintos, sino también interactuar entre diferentes grupos. Entonces, así surgen distintas nociones
de lo intercultural que nuevamente no puedo por cuestiones de tiempo detallar aquí, pero que como ustedes ven simplemente en las principales casillas de la tabla que muestro aquí, lo intercultural puede ser de todo. Puede ser algo fáctico, demográfico, digamos, una distribución de variables demográficas, puede ser algo normativo, un proyecto ético, puede ser algo metodológico en cuanto a cómo enseñar en el aula, cómo tratar la diversidad en el aula, puede ser un proyecto político. En algunos países andinos, interculturalidad se ha convertido en una bandera, contra el Estado incluso, algo que aquí en México es impensable porque la interculturalidad la decreta la SEP de forma central desde el Estado, pero también, por supuesto, y a esto voy en lo siguiente, se convierte en un proyecto educativo, en un proyecto de educación diferenciada para aquellos que históricamente no han participado en el sistema educativo. Y con eso pasamos al último desafío que quisiera mencionar. Como ustedes ya han escuchado, precisamente por la tradición del indigenismo, por las promesas no cumplidas a la población rural de comunidades indígenas que se había hecho por parte del Estado postrevolucionario, tú dejas tu identidad, tú te incorporas a la nación y a cambio te doy modernidad, te doy desarrollo, te doy progreso. Como esa promesa no se ha cumplido, y en 1992, con el cierre del ciclo de reformas agrarias, la promesa queda, digamos, en stand-by histórico. A partir de ese momento, el Estado cede espacios educativos a las comunidades, a los actores indígenas, bilingües, etcétera, para de alguna forma balancear ese rezago histórico, esa deuda histórica. Y por eso hay diversidades en este país que se perciben y diversidades que no se perciben. El típico ejemplo, aquí esto es de algunos países europeos, la típica noción de diversidad de diversidades que se está acuñando es aquella que en grandes aglomeraciones, grandes urbes del mundo, por supuesto también aquí en México, los profes perciben cada vez más de que ya no hay una lengua de instrucción en el aula. Tengo niños jóvenes de cualquier lengua materna, nacionalidad, estatus migratorio, etcétera, con lo cual se comienza a hablar de megadiversidades, que son diversidades de distintas diversidades concatenadas, con lo cual ya no puedo entrar con un proyecto o con una estrategia bilingüe, o ni siquiera trilingüe. Muchos maestros en escuelas primarias, sobre todo en contextos urbanos migratorios, cuentan que tienen alumnos de 3, 4, 5, 6, 7 lenguas maternas. ¿Cómo vas a hacer un currículum bilingüe en ese contexto? Imposible, ¿no? Pero esto no es solo un fenómeno urbano producto de migraciones. También ocurre algo en el campo. Lo percibimos menos, porque todo lo percibimos por el lente urbano, pero en el campo resurgen identidades. Identidades tradicionales, indígenas, étnicas, afrodescendientes, en muchas partes del mundo. Y esto no es solo algo solamente latinoamericano. En el sur de Francia, en el sur de España, en distintas partes, uno reinventa lo propio precisamente por el impacto de la globalización. Yo no quiero ser parte de todo eso, que supuestamente es tan igual en todas partes del mundo, sino que yo quiero mantener mis raíces, quiero identificarme como diferente. Y entonces ahí hay como una especie de explosión de diversidad. Pero nuevamente no es solo lo tradicional, como en la primera foto, sino también son nuevas culturas que surgen, culturas híbridas, culturas de los jóvenes, tarquetos totonacos, como en la foto que ahí menciono, etc. O sea, son nuevas manifestaciones culturales que no coinciden con los cánones de lo tradicional, lo moderno, lo rural, lo urbano, lo plurilingüe, lo monolingüe, sino que es algo mucho más mezclado, y esto, por supuesto, es algo que el sistema educativo tiene que adaptarse a este tipo de diversidad. ¿Pero qué hace el sistema educativo nacional? Solamente percibe la diversidad indígena rural. Sabemos por INEGI que la mayor parte de las personas que se identifican como indígenas y que hablan lenguas indígenas vive en grandes ciudades, siendo esta la ciudad más indígena de América Latina, pero no la percibimos como tal. Seguimos pensando que lo indígena está allá, en el campo, y por eso ahí montamos sistemas de educación bilingüe intercultural para aquellos, para que se queden ahí.
pero no implica nada para nosotros, ni para los hijos de los migrantes que ya están en la ciudad, ni para nosotros que no hemos migrado de las ciudades. Supuestamente no tenemos nada que ver con ese tipo de diversidad. Y también hay una sobrerepresentación en otros sentidos. Imaginamos lo otro como parte de lo indígena y como parte del catolicismo tradicional, pero no percibimos nuevas religiosidades, nuevas confesiones, cambios religiosos que no tienen nada que ver con lo étnico o con lo lingüístico, sino que son otras fuentes de diversidad. Entonces, por ejemplo, la diversidad religiosa es algo que no se atiende en el sistema educativo, porque le tememos desde Benito Juárez, le tememos al actor eclesiástico, mejor nos vamos por lo secular, y lo secular significa no hablar de religión. Pero se están expandiendo esos grupos que algunos llaman sectas, que es un término valorativo, pero son grupos minoritarios que en muchas partes, hablo del sur de Veracruz, donde en varios municipios las minorías protestantes son mayorías. La nueva minoría en vías de extinción es la Iglesia Católica. Entonces eso tampoco lo percibimos en el sistema educativo, pero están ahí los jóvenes y ellos creen en determinados saberes, creencias, etcétera, que no se ven reflejadas en las ceremonias cívicas del Estado-Nación y de la escuela pública. Entonces enseñamos valores omitiendo muchos otros valores. Entonces hasta aquí, digamos, lo que quería presentarles sobre los diferentes desafíos en cuanto a la percepción de la diversidad y la no percepción de determinadas fuentes de diversidad por parte del sistema educativo. En segundo lugar, quiero darles un muy breve ejemplo de lo que quisiera proponer como un cambio, como un giro en cuanto a la investigación educativa y por supuesto también en cuanto al diseño de políticas educativas. Creo que nosotros desde la investigación educativa tenemos la tarea de convencer a los hacedores de las políticas públicas que siguen siendo centralistas, homogeneizantes, urbanizantes, pensadas desde el centro hacia afuera. Tenemos que ir convenciéndolos de que dejen de incidir en partes en las que necesitamos que desde el propio tejido social tan dañado en las regiones de las que estamos hablando, surjan iniciativas y espacios más inductivos, más locales, para repensar la educación desde las necesidades locales, regionales de los propios actores. Si creemos con un libro de texto centralmente editado, con un currículum nacional dictado desde el centro, se van a resolver los problemas de calidad educativa, estoy seguro que estamos equivocados. Pero incluso aquellos que pretenden evaluar la política educativa y la calidad educativa lo hacen de forma centralizada. Lo primero que crean es un instituto nacional dedicado a eso. No hay institutos estatales de evaluación de educación, no hay iniciativas municipales y menos aún hay iniciativas de entender la evaluación como algo integral del proceso educativo, donde yo diseño mis clases, yo imparto, yo sistematizo y después evalúo y me evalúan, pero como un insumo para mejorar mi docencia, como un insumo para mejorar mi relación, mi vínculo con la comunidad, mi relación con los estudiantes, tutelados, etc. No, la evaluación se ha convertido en una espada de Damocles que desde arriba cuelga a todo el sistema de forma centralizada, con criterios cuantificantes, deductivos, desde arriba. Creo que nuestra tarea en la investigación educativa consiste en mostrar con pequeños ejemplos que se puede atrever uno a hacerlo de otra manera. Y no solo como la gran excepción que se queda al margen del sistema educativo, sino desde el propio sistema educativo, pero reconociendo las diversidades realmente existentes. Uno de los ejemplos, el que traigo aquí a colación, tiene que ver con lo que en México se ha dado en llamar desde el sexenio de Fox universidades interculturales, que nuevamente es un término medio raro porque se supone que si la interculturalidad es parte de los saberes y los saberes están en la universidad, ¿por qué va a haber universidades interculturales y otras universidades no? ¿Existen universidades monoculturales? Tal vez un problema sea que algunas universidades hegemónicas se siguen pensando a sí mismas como el único portador de saber. Y lo que necesitamos es reconocer que los saberes no solo están en esa torre de marfil que tanto nos gusta trabajar, sino que también están allá,
Entonces la interculturalidad sería, en el ámbito de la educación superior, este ir y venir entre diferentes saberes. Pero también desde la investigación educativa significa rascarle a otras fuentes de saber que no han entrado en la universidad. Es algo que ahora nos parece todavía como raro o como medio New Age de estar buscando saberes por ahí, pero recuerden que la mujer lleva menos de 100 años presente en la universidad pública, en este país y en todos los demás. La mujer no tenía lugar, sus saberes no tenían lugar en la universidad porque el saber era androcéntrico por default. Nadie lo llamaba androcéntrico, pero el saber era de los hombres. Y solo por la insistencia de los movimientos de mujeres, la universidad, a regañadientes, reconozcámoslo, se ha ido abriendo a las mujeres como algo exótico, como algo raro. Y ahora, hoy en día, no nos podemos imaginar ninguna universidad sin la presencia de las mujeres y de sus saberes, de sus experiencias, de sus biografías. Pero eso me gustaría que ocurriera en la conciencia universitaria sobre esos otros saberes. Todavía no nos damos cuenta cuán mutilados estamos cognitivamente, epistémicamente, de otros saberes, simplemente porque no caben en el esquema del método científico con el que todos comulgamos, y por eso decimos, no, eso no es un saber legítimo, sino que es un saber popular, subalterno, que ahí se curan de esa manera, creen esas cosas, pero aquí en el aula no tiene lugar. Ojalá la universidad, de la misma forma que ya está comenzando a reconocerlo en cuanto a la cuestión de género, en cuanto a la presencia necesaria de las mujeres en todas las carreras, y si una carrera tiene subrepresentación de mujeres, tiene un problema la carrera, no la mujer que está en esa carrera. Lo mismo deberíamos hacerlo en el caso de los saberes invisibilizados por su origen colonial, por origen en la esclavitud, por origen en la inmigración, como queramos llamarlos. Entonces, las llamadas universidades interculturales son un primer intento de abrir la universidad a esos saberes. Tomo aquí una tipología de Mato solo como punto de partida. Hay distintas formas como